Videazo de noticias y rumores que os traigo hoy de Star Wars. Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy toca vídeo bien completito de noticias y rumores sobre Star Wars y de hecho vamos a empezar hablando de una noticia muy pero que muy emocionante, y es que el 30 de agosto tendremos un panel donde Disney presentará en la D23 muchas novedades sobre todo lo que tendremos próximamente en la compañía. Pues sí, como os contaba, a final de este mes tendrá lugar la D23, ese evento de Disney donde siempre revela pues proyectos que están desarrollando, muestra trailers sobre sus películas originales o proyectos relacionados sobre todo con Marvel Studios y con Lucasfilm. Y ese 30 de agosto habrá un panel donde tendremos un primer vistazo a algunos de esos proyectos que llegarán en los próximos meses o en cuestión de año y poco. Así que por supuesto es muy emocionante para todos los fans de Star Wars porque tal vez tengamos un primer vistazo a The Mandalorian y Grogu de manera oficial y también incluso algunas imágenes de Ahsoka. La información oficial dice que habrá una mirada exclusiva a las películas que adoran los fans y un vistazo a lo que pueden esperar de los estudios cinematográficos de Disney. Como veis, al menos el titular se refiere solo a las películas. Por tanto, en el apartado de Star Wars podríamos tener solo imágenes o un primer tráiler oficial de Mandalorian y Grogu. También yo creo que habrá mucho sobre lo que va a llegar en Marvel Studios, sobre todo sobre Doomsday, aunque ahí no creo que haya tráiler por ahora porque la película todavía le queda mucho, ¿no? Está ahora mismo rodándose, pero sí que es cierto que The Mandalorian y Grogu está rodada, está ya muy trabajada, de hecho no creo que le quede mucho para terminar incluso la postproducción. Es una película que yo creo que va a terminarse mucho antes del estreno, también porque han dado bastante tiempo a toda la producción que ha tenido en general. Según OK Aside, una cuenta que ha estado revelando bastante información sobre Ahsoka, que parece veraz, nos dice que en esta D23 veremos un nuevo avance de The Mandalorian y Grogu, ojalá, y como os digo, sea oficial y lo podamos ver todo, que lo publiquen en YouTube o en redes sociales, etcétera, que no sea solo para los asistentes al evento, y también unas primeras imágenes de Ahsoka. Esto sí que creo que sería solo para los que estén en el panel de la 23. No creo que veamos nada de imágenes de Ahsoka de manera oficial. Ojalá y nos sorprendan y haya, aunque sea un pequeño tráiler o teaser de medio minuto o de un minuto con lo que han rodado, porque eso siempre mola, la verdad. Y además no debe de quedar muchísimo para que finalice ese rodaje. En principio, en torno a septiembre acabaría ya ese rodaje y ahora tendrían un periodo de aproximadamente un año para trabajar en la postproducción antes del estreno, que como también os he informado ya en vídeos anteriores, seguramente llegue en torno a septiembre de 2026. También yo aventuro aquí que creo que es una buena ocasión para saber más detalles de Starfighter. Obviamente la película no se ha empezado a rodar, pero sí que comenzará ese rodaje en breve. En principio, entre septiembre y octubre de este año se empezaría a rodar Starfighter. Por lo tanto, es más que probable que ya esté todo el cast, todo el reparto de esa película completado y podrían presentar a los nombres principales. Podría haber una pequeña aparición de los actores y actrices que vayan a protagonizar la cinta, junto a Sean Levy, y alguna revelación, aunque sea pequeña, a lo mejor algún concept art. Yo creo que sí que podríamos ver algo y que eso además sí que lo veremos porque después estarán los típicos vídeos donde pues veamos esa parte del panel. Como no revelan nada en sí de la película, pues eso sí que lo podremos ver. Así que apuntad la fecha 30 de agosto, es muy probable que tengamos novedades muy pero muy interesantes sobre Star Wars. I love you. I know. Hablamos ahora de Ewan McGregor y es que últimamente ha habido una pregunta que se ha repetido mucho en redes sociales y es ¿estará o no en la segunda temporada de Ahsoka? Todo esto viene de una confusión que hubo donde se malinterpretaron sus palabras y se dio a entender que sí que iba a estar en esa segunda temporada, cuando se estaba refiriendo a su esposa, a la actriz Mary Elizabeth Winstead, que ya sabéis que es la encargada de interpretar a Hera Syndulla en Ahsoka, ¿no? Ella sí que va a estar, de hecho ya estaría rodando o empezaría a rodar en breve. Por tanto, es a lo que se refería Ewan McGregor en ese momento en la entrevista que hizo. Aún así, yo no descarto ni mucho menos que vaya a estar en esa segunda temporada,
porque los rumores que ha habido sí que nos han llevado a la conclusión de que es muy probable que aparezca en algún tipo de flashback o de alguna manera, ¿no? Sobre todo si la trama de Ahsoka y todo lo que sucede en Peridea va a estar relacionado con Mortis y todo ese tema que ya trataron en Clone Wars. Puede que haya algún flashback, puede que haya alguna escena donde Ewan McGregor, o sea, Obi-Wan Kenobi pueda tener cierta relevancia y que lo veamos de nuevo en esta serie. Eso sí, aquí podría ser junto a el personaje de Anakin Skywalker, ya sea como fantasma de la fuerza o como flashback una vez más. Por supuesto, nada de esto está confirmado, pero crucemos los dedos para que aparezca también en esta segunda temporada de Ahsoka. Yo creo que eso le daría bastante nivel también a esa temporada, al menos en cuanto a atraer al público. También tenemos unas declaraciones muy interesantes de Ron Howard sobre la película de Solo, y es que reveló varios detalles que creo que merece la pena que comparta con todos vosotros. En primer lugar, habló sobre todo el proyecto con los directores que estaban antes que él. Al parecer, desde el principio, Lucasfilm no estuvo cómoda con el tono que le querían dar a la película, motivo por el cual casi no se recicló nada de las primeras grabaciones de la película de Solo. La mayoría de lo que vimos es lo que rodó Ron Howard, con algunas excepciones que el propio director incluyó de lo que ya había rodado. Pero, como os digo, la película prácticamente se volvió a rodar entera, motivo también por el cual fue una película muy cara y que además, con los resultados que tuvo en taquilla, pues la convirtió en un fracaso a nivel de números para Lucasfilm. Aunque también he de decir que con los números que están teniendo ahora las películas, pues tampoco son números tan malos. Pero es verdad que en ese momento, comparado con lo que estaban haciendo, por ejemplo, The Last Jedi había hecho 1.600 millones apenas unos meses antes, aunque por supuesto fue una película muy polémica y que seguramente eso afectó también a la taquilla de Solo. Pero está claro que no hizo los números que la película debía haber hecho, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente tuvieron que rodarla de nuevo entera. También ha hablado sobre una frase que le dijo George Lucas sobre el rodaje, sobre cómo enfocar ese rodaje de la película Solo. Y la frase la ha repetido George Lucas ya por activa y por pasiva, la hemos dicho aquí en el canal muchísimas veces y yo seguiré insistiendo en ello. Lo que le dijo George Lucas es que no olvidara que estas películas deben ser para un niño de 12 años. Es decir, tienen que poder ser disfrutadas por un niño de 12 años, porque esa es la esencia que Lucas siempre mantuvo en todo lo que hizo relacionado con Star Wars. Así que muy interesante estas declaraciones de Ron Howard, que insiste en algo que yo siempre defenderé. Star Wars tiene que poder ser para todos los públicos, siempre y en todo momento. También tenemos un detalle interesante en un anuncio de Coca-Cola que ha sido publicado recientemente. No lo puedo poner aquí por cuestiones de derechos, pero es un anuncio que tiene relación con el 50 aniversario que se va a cumplir en poco más de un año de Star Wars, ¿no? Del estreno de la primera película, de la Guerra de las Galaxias, la que después fue renombrada como Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Y es que en este anuncio vemos que las imágenes que utilizan de esa película son de la versión especial, de la versión de, bueno, la que ha sido retocada desde el 97 hasta 2011, que creo que fue el último retoque que hubo, y no de la versión original. Esto podría reforzar la teoría de que lo que veremos en los cines sea esa versión especial y no un corte de la versión original. Lo que queda por saber es si esa versión especial ha sido retocada para la ocasión, ha sido mejorada, limpiada o trabajada en general. Sobre todo el CGI, ¿no? Que es algo, lo hablamos el otro día en el nuevo programa que tenemos aquí en el canal hablando de Star Wars, y comentamos en el primero de ellos la posibilidad de que al menos mejoraran el CGI que se hizo en su día para esa versión especial, ¿no? Porque obviamente un CGI que, aunque ha sido retocado, mantiene mucho de lo que se hizo desde el 97, pues yo creo que debería ser ya trabajado un poquito para que tenga un aspecto más actual, porque eso envejece peor que los efectos tradicionales que se hicieron en el 77, porque eso son más realistas de alguna manera, ¿no? Pero los efectos visuales, sobre todo los que había, la versión del 97 y la de 2004, dejaba mucho que desear. Y para terminar, tenemos un rumor de Jeff Sneider que nos cuenta que la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dejaría el puesto en enero de 2026. Es decir, en tan solo unos meses habría ya esa transición
y dejaría de ser presidenta de Lucasfilm, convirtiéndose una nueva persona en presidente de la compañía. ¿Quién podría ser? Aquí ya hemos pronosticado de alguna manera que podría tratarse de una dupla de Dave Filoni junto a alguien más del tipo empresarial como Carrie Beck o alguien del estilo, alguien que ya ha trabajado en Lucasfilm a nivel administrativo. Eso todavía no lo sabemos, tendremos que esperar, pero según Jeff Snyder lo sabremos muy pronto, porque en enero Kathleen Kennedy dejaría el puesto. Lo cual no significa que se aleje de Lucasfilm, ni mucho menos, porque ella va a seguir produciendo películas, yo imagino que hasta el día de su muerte, y sobre todo de Lucasfilm, va a seguir como productora. Va a seguir seguro en The Mandalorian y Grogu porque es una película que ha producido ella, también está produciendo Starfighter, no me extrañaría que también estuviera en los proyectos que ya han sido presentados, si ven luz verde, como la trilogía de Simon Kimber, una posible película protagonizada por Rey, o también ese proyecto de James Mangold sobre el amanecer de los Jedi. Todos estos proyectos han estado englobados dentro de su periodo como presidenta y también como productora, así que yo entiendo que de alguna manera, aunque a lo mejor ya no esté tan involucrada, pero sí que seguirá manteniendo créditos y que al menos ese nivel de producción lo seguirá manteniendo durante unos años. No sé si toda su vida, pero al menos un tiempo más. Así que, bueno, tenemos todas estas novedades, son muchísimas, la verdad. Hoy creo que ha quedado un vídeo bastante completito. Lo que quiero saber ahora es qué pensáis vosotros de todas estas novedades. Como siempre, dejad un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal para apoyarlo, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos, ahora más que nunca, a Perdidos en Hoth. 1, 2, 3. Suscríbete.